El patrimonio cultural inmaterial del Perú, problemáticas en relación a su salvaguardia. Yanina Aguilar. Centro de Investigaciones Precolombinas, Laboratorio Reserva de Arqueología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. Resumen. El patrimonio cultural inmaterial establecido por la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de París, 17 de octubre de 2003, de la UNESCO, proporciona un marco jurídico, administrativo y financiero para salvaguardar este patrimonio. Los propósitos principales de la Convención son salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, asegurar su respeto, crear conciencia sobre su importancia y brindar cooperación y asistencia internacional en estos campos. A partir de estos criterios, este trabajo pretende desarrollar el concepto de patrimonio cultural inmaterial de ahora en adelante. PCI y sus antecedentes en el Perú, su tratamiento y protección durante la pandemia del COVID-19 y las problemáticas que implicaron su salvaguardia para las comunidades portadoras. Consideraciones sobre el patrimonio cultural inmaterial. La adopción de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por la Conferencia General de la UNESCO en 2003 define a PCI a partir de los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. UNESCO, año 2003. A partir de la definición que da la UNESCO 2003, el PCI es tan amplio que incluye aspectos tan disímiles como el arte culinario, la artesanía tradicional, la música, las lenguas, los mitos y leyendas, festividades, usos, representaciones, expresiones y técnicas. Está compuesto por aspectos tradicionales de valor histórico, académico y artístico, y tiene y mantiene características regionales distintivas. La comprensión del PCI de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Su importancia no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales, tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. UNESCO. Las personas que realizan actividades vinculadas con la creación y mantenimiento del PCI son consideradas portadoras de dicho patrimonio. Muchos elementos del PCI tienen un continente tangible que lo materializa. Esta persistencia de una materialidad es inevitable, ya que es la misma inmaterialidad de una técnica de producción la que permite llegar a una vasija o cesto terminado. Los procesos creativos que son inmateriales dan siempre por resultado una materialidad determinada. Sin embargo, Giovanni Pina habla de patrimonio intangible y lo conceptualiza en tres categorías. 1. Las expresiones fijadas bajo una forma tangible de la cultura o de los modos de vida tradicionales de una comunidad dada, rituales religiosos, economías tradicionales, modo de vida. 2.
Todas las expresiones individuales o colectivas desprovistas de forma tangible, como la lengua, la memoria, la tradición oral, las canciones, la música tradicional no escrita, etc. 3. Los significados simbólicos o metafóricos de los objetos que constituyen el patrimonio tangible. Todo objeto posee dos dimensiones, su apariencia física y su materialidad. Puede tener la misma forma o significado, pero distintos materiales constitutivos. Y su significación, que se desprende de su historia, de las interpretaciones que suscita, de su capacidad de servir de lazo de unión entre el pasado y el presente. Cabe mencionar que el museólogo francés André de Bazlès 2004 plantea que existe cierta confusión conceptual en torno a los términos de inmaterial, patrimonial, cultural, inmaterial, e intangible, cultural, hermitage, y que por definición se excluye la dimensión material del objeto, que ha sido tradicionalmente el criterio delimitador de la legislación sobre patrimonio histórico desde la Convención de La Haya de 1899. Sobre este punto, de UBA 2010 considera que se rompe con una visión jerárquica del patrimonio cultural, estableciendo que su valor viene dado por las propias comunidades portadoras y abriendo de esta forma un camino sin retorno que se manifiesta en el paso de un enfoque eurocéntrico, monumental y elitista del patrimonio a una visión antropológica y omnicomprensiva de la cultura y de todos los componentes materiales e inmateriales que la conciernen. De UBA 2010, página 70. Reconocer la inmaterialidad de un objeto y refutar el prejuicio etnocéntrico de que existen formas culturales superiores e inferiores, merecedoras o indignas de ser consideradas PCI, implica considerar la importancia que hombres y mujeres de diversas comunidades apelan a la belleza no como un valor en sí, sino como un refuerzo de diversas funciones ajenas al círculo estricto regido por la forma. Los colores intensos, los diseños exactos y las más sugerentes tramas operan más allá de la lógica de la armonía y la sensibilidad, realzando aspectos fundamentales en el quehacer social. Escobar 2010, páginas 180-181. La ingerente bibliografía sobre el PCI después de la Convención de la UNESCO 2003 que, en ocasiones, reinventa ideas propuestas años atrás, no debe hacer olvidar que no estamos ante un patrimonio nuevo ni hay un descubrimiento sorprendente, puesto que desde hace más de un siglo los científicos y los antropólogos ya vieron en los objetos una dimensión más allá de lo racional. Bergeron 2003, página 8. De manera general, se afirma que el patrimonio inmaterial fue revalorizado e investigado de forma temprana en el siglo XIX desde el ámbito y la disciplina del folclore. Por ello consideramos que los debates teóricos sobre la importancia de un objeto en el museo y su importancia inmaterial son muy relevantes para comprender el papel de la museología y la museografía en la sociedad contemporánea. Un objeto en el museo no es solo una pieza física que representa una época, una cultura o historia, sino también un portador de significados simbólicos, emocionales y culturales que trascienden su materialidad. La importancia inmaterial de un objeto en el museo se refiere a los valores, las narrativas, las identidades que se construyen a partir de su exhibición, interpretación y apropiación por parte de los visitantes, los curadores y las comunidades involucradas. Estos aspectos inmateriales pueden contribuir a generar un sentido de pertenencia, de memoria y de patrimonio colectivo, así como a promover el diálogo intercultural, la educación y la participación ciudadana. Por lo tanto, los debates teóricos sobre la importancia de un objeto en el museo y su importancia inmaterial son fundamentales para reflexionar sobre el rol social y educativo de los museos en el siglo XXI. Normativa
procedimientos y declaratorias para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el Perú. En Perú, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28.296, promulgada en el año 2004, establece la política nacional en este país para la defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Dicha norma define el PCI como las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, las lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural. Ley 28.296, artículo 1, página 8. Esta definición se encuentra en concordancia con la planteada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial elaborada en el año 2003 y ratificada por el Estado peruano en el año 2005. El patrimonio cultural inmaterial es una herencia del pasado y tiene plena vigencia en el presente, pues cambia, se aprende, se recrea, se transmite de una generación a otra, según el valor que las comunidades portadoras le otorgan en la vida social y cultural. El carácter dinámico del patrimonio cultural inmaterial, así como su estrecho vínculo con los quehaceres diarios, los ritos o el calendario festivo contemporáneo, hace posible que la comunidad lo reconozca y valore como un elemento que da forma y vida a su identidad, refuerza su memoria y promueve su reconocimiento ante el país y el mundo. Teniendo en cuenta que el PCI se refiere a las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades que las comunidades, los grupos y los individuos reconocen como parte de su cultura, se puede establecer que éste busca ser transmitido de generación en generación y recrearse constantemente en función del entorno, la interacción social y la historia. Por tanto, el PCI no es una categoría estética ni fija, sino que se puede entender desde una perspectiva sincrónica o diacrónica. Desde una perspectiva sincrónica, podemos analizar el PCI en un momento determinado, enfocándonos en su diversidad, su valor simbólico y su función social. En cuanto a una perspectiva diacrónica, estudiar el PCI a lo largo del tiempo implica examinar su origen, su evolución y su transformación. Ambas perspectivas son complementarias y necesarias para comprender la riqueza y la dinamicidad del PCI. Cómo se vuelve dinámico el PCI. El procedimiento a seguir para la declaratoria de expresiones del PCI como Patrimonio Cultural de la Nación se encuentra normado por la Directiva número 003-2015-MC, aprobada mediante resolución ministerial número 338-215-MC, que establece los criterios técnicos para su evaluación por parte de los especialistas del Ministerio de Cultura. Dicha resolución toma como antecedente la resolución ministerial número 080-2011-MC con fecha del 3 de marzo de 2011, en la cual se aprobó la directiva número 01-211-MC sobre declaratoria de las manifestaciones del PCI como patrimonio cultural de la nación y el otorgamiento de reconocimientos. Además,
con el informe número 172-DPI-DGPC-MC e informe número 250-2015-DPI-DGPC-MC del 10 de julio de 2015, a partir de los cuales la Dirección de Patrimonio Inmaterial remite a la Dirección General de Patrimonio Cultural una propuesta de directiva denominada Declaratoria de las manifestaciones de PCI y de la obra de grandes maestros sabios y creadores como patrimonio cultural de la nación y declaratoria de interés cultural. Esta declaratoria tiene por finalidad establecer lineamientos y normar la tramitación para la declaración de patrimonio cultural de la nación de las manifestaciones de PCI y de la obra de grandes maestros, sabios y creadores del Perú en el ámbito del PCI y para la declaratoria como interés cultural a las actividades, proyectos, producciones y obras cuyo contenido o impacto contribuyan a la promoción, difusión, conservación, rescate y salvaguardia de las artes y de la cultura en general. Resolución Ministerial número 338-2015, Ministerio de Cultura, Perú. Bajo este criterio normativo se entiende por salvaguardia como el conjunto de medidas que los estados, las comunidades, la sociedad civil y otros actores realizan en función de la continuidad de expresiones culturales. En este sentido, la salvaguardia no está relacionada solamente a su objeto, las manifestaciones culturales, ni a sus beneficios, las comunidades portadoras, sino también a los objetivos y la conceptualización de estas acciones. El enfoque de salvaguardia promovido por la UNESCO contribuye: 1. Un enfoque de gestión integral de acciones y 2. Una orientación hacia la comunidad y revitalización de expresiones culturales en sus contextos de reproducción. UNESCO 2003, página 1. A su vez, existen antecedentes de acciones de salvaguardia del PCI en el Perú, donde se han realizado diversas revisiones de destacados especialistas sobre las diferentes aproximaciones y acciones a expresiones culturales orientadas a identificar, registrar, inventariar, investigar, promocionar, fomentar, revitalizar y gestionar las prácticas culturales en el Perú por parte de individuos, colectivos e instituciones del Estado, las comunidades y la sociedad civil. Lumbreras 2006, Alfaro 2005, Vega Centeno 2008, Mendoza 2008, Zuleta 2010, La Serna 2016. Hacia finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, las miradas folcloristas y antropológicas se orientan hacia enfoques académicos o de gestión del patrimonio cultural. La convención y la implementación del paradigma de PCI generan una nueva confluencia de actores, en la que los investigadores, educadores, entidades museísticas colaboran con gestores y el aparato estatal en la salvaguardia de las expresiones culturales. En este punto no podemos dejar de mencionar, en la salvaguardia del PCI, el Museo de la Cultura Peruana, creado por Luis Valcárcel en el año 1946 y que tiene como objetivo mostrar la continuidad del proceso cultural peruano desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días. Este se ha constituido en un importante centro para la promoción y difusión de las prácticas culturales peruanas y su labor continua en la actualidad. Así, buena parte de esta larga historia de la consolidación del PCI en la institucionalidad cultural nacional responde a los funcionarios de la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, DPI, y de los especialistas a cargo de nivel transdisciplinar, buscando un proceso de reconocimiento y socialización de los bienes patrimoniales.
En este punto, en el año 2003, se crea la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú Contemporáneo, DRECPC, en tanto instancia estatal competente para el registro de prácticas culturales y que contaba con experimentados antropólogos en su personal. Comienza gradualmente a asumir funciones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial, tanto las requeridas por la Convención, diseño de inventarios y postulación a listas UNESCO, como las requeridas por la Ley, gestión de inventarios y revisión de declaratorias de patrimonio cultural de la Nación, y por la sociedad civil y las comunidades portadoras, solicitudes de declaratorias de patrimonio cultural de la Nación, consultas ciudadanas en materias del mismo, Instituto Nacional de Cultura 2006, página 22. A su vez, Perú participa del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, CRESPIAL, y se incorpora a este construyendo la DRECPC, su núcleo focal, Perú, y ejecutando a través de esta plataforma acciones internacionales de salvaguardia de PCI, tales como los proyectos Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades Aymara de Bolivia, Chile y Perú, y Universo Cultural Afrodescendiente de América Latina. La incorporación de la huaconada de mito y la danza de tijeras a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, desarrollados a través de la plataforma proporcionada por Crespial. Fue a partir entonces de la creación del Ministerio de Cultura en el año 2010 que se incorpora el PCI dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Cultura a través de la creación de la Dirección de Patrimonio Inmaterial Contemporáneo, DPIC, órgano de línea dependiente de la Dirección General de Patrimonio Cultural, DGPC, del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Chocano Paredes, 2013, página 14. Luego de describir la normativa, procedimientos y declaratorias para la salvaguardia del PCI en el Perú y su aplicación de forma, a continuación nos proponemos mostrar cómo el conjunto de dispositivos, instrumentos, acciones, normas y formas de organización en cuanto a marcos declaratorios y regulatorios del PCI que plantea el Estado peruano se establecen para garantizar el protagonismo de las comunidades a partir de las legislaciones que garantizan y definen la participación comunitaria y los programas de gobierno que fomentan el involucramiento de las mismas. Un elemento importante por parte del Estado es que estos mecanismos están definidos y articulados para garantizar la participación constante y estructural de las comunidades para que en realidad se considere una gestión compartida del PCI. Uno de estos mecanismos fundamentales es la política pública entendida como herramienta que define el marco y el presupuesto para llevar a cabo las acciones de salvaguardia. La política pública es también el resultado de un proceso complejo, pero que también puede transformarse y perfeccionarse. Por ello, la política pública debiera plantearse teniendo en cuenta dos componentes. El primero de ellos se refiere a la necesidad de crear conciencia y sensibilizar a las comunidades y a la población en general sobre la necesidad de salvaguardar el PCI por medio de la creación de plataformas de acceso a los medios de comunicación considerados aliados fundamentales. El segundo componente se refiere a la necesidad de que el Estado informe a las comunidades sobre cuál es el marco en el cual se está actuando para la salvaguardia, de tal forma que las comunidades, al estar enteradas, hagan propuestas para fortalecer el trabajo de resguardo del PCI.
En relación a la regulación del Estado y como política pública, específicamente los puntos planteados sobre las acciones de salvaguardia en el contexto del COVID-19, se puede advertir que se puso en marcha solo uno de sus elementos anteriormente mencionados y fue a partir de la creación de plataformas en líneas, encuestas e informes de estado de situación sobre el PCI con la acción conjunta de la UNESCO y aporte de la Crespial 2020, página 32. Tratamiento, protección y salvaguardia del PCI durante la pandemia de COVID-19. En abril del año 2020, la UNESCO puso en marcha la plataforma Patrimonio Cultural Inmaterial Transmedia para el Desarrollo Sostenible en los países andinos. El patrimonio cultural inmaterial transmedia es un concepto que se refiere a la forma en que el patrimonio vivo se expresa, documenta y difunde a través de diferentes medios y plataformas digitales. De esta manera, la transmedialidad implica la creación de narrativas que se expanden e integran en diversos soportes y formatos, generando una experiencia interactiva y participativa para el público. IBID 2020. En relación a ello, la UNESCO puso en marcha esta plataforma de recursos digitales llamada Patrimonio Cultural Inmaterial Transmedia para el Desarrollo Sostenible en los países andinos, que tuvo como objetivo aumentar la visibilidad y la comprensión del PCI y su relación con la pandemia de COVID-19. La plataforma contiene material audiovisual de alta calidad sobre elementos de PCI de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, así como directrices pedagógicas para movilizar estos recursos en contextos educativos formales y no formales. La plataforma es un espacio para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre pares sobre la contribución del PCI al desarrollo sostenible, centrándose en cómo la pandemia ha impactado y transformado el PCI y cómo éste puede ser una fuente de resiliencia para las comunidades. IBID 2020. Se puso en acción una encuesta y una plataforma en línea sobre experiencias del patrimonio vivo y la repercusión de la pandemia de COVID-19. UNESCO 2021. La encuesta se diseñó para recopilar información sobre el impacto de la pandemia en el PCI, su salvaguardia y los roles que éste podía desempeñar en la resiliencia de las comunidades en el contexto de la pandemia. Para difundir las experiencias de la encuesta, la plataforma en línea se diseñó como un espacio donde las partes interesadas en el patrimonio vivo pudieran intercambiar experiencias, inspirarse y aprender uno de otro sobre los problemas y desafíos que enfrenta el patrimonio cultural inmaterial durante la pandemia. En el marco de esta encuesta y como respuesta de ello, se creó un proyecto piloto, Patrimonio Cultural Inmaterial Transmedia para el Desarrollo Sostenible. El centro es la oficina de la UNESCO en Quito, donde se ha creado una plataforma de recursos digitales como video, podcast y fotografías de alta calidad relacionados con elementos del patrimonio vivo de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú. Concebida como una herramienta para el intercambio de conocimiento y el aprendizaje entre pares sobre la contribución del patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible. La plataforma se centra en los efectos y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 sobre el patrimonio vivo. El material audiovisual se presenta en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y sus 4 pilares: planeta, persona, prosperidad y paz, y pone de manifiesto con eficiencia cómo el patrimonio vivo puede funcionar como una fuente de adaptación y resiliencia para los depositarios del patrimonio vivo y sus comunidades. La plataforma se configura como un espacio que pone a disposición las tecnologías digitales para el encuentro, intercambio de conocimientos y aprendizaje entre pares sobre la contribución del patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible, potencial que se puso aún más de manifiesto durante la pandemia del COVID-19, situación que significó importantes afectaciones a las y los
hacedores portadores, pero cuyos conocimientos y saberes se configuraron como una fuente y ejemplo de adaptación y resiliencia para ellos mismos y sus comunidades. UNESCO 2021. ¿Cuáles han sido los resultados? Al considerar el impacto de la pandemia en el PCI, primero se reconoció que el patrimonio cultural inmaterial es indivisible de la vida social, cultural y económica de las comunidades que lo practican y transmiten. De ello se dedujo que la agitación que experimentaron las comunidades en su vida cotidiana se extendió a la forma en que las personas interactuaban con su patrimonio cultural inmaterial. Las medidas de distanciamiento físico y confinamiento llevaron a la cancelación o postergación de muchos eventos importantes y restringieron el acceso a los espacios, lugares, objetos y materiales necesarios para la práctica del patrimonio vivo. Por lo tanto, tuvieron que readaptarse a la situación de contexto y como la pandemia llevó a muchos a recurrir a su patrimonio cultural inmaterial para ayudar a hacer frente a la crisis en curso. La pérdida repentina de ingresos y los medios de subsistencia de los portadores y practicantes, muchos de los cuales operan en gran medida en el sector informal, amenazaron gravemente la viabilidad del patrimonio vivo, incluida su transmisión a las generaciones futuras. El informe realizado a comienzo de la pandemia presentó recomendaciones rectoras y acciones de salvaguarda para orientar los esfuerzos de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y los portadores para fortalecer la salvaguardia del patrimonio vivo en la fase de recuperación de la pandemia de COVID-19 y a futuro. Los mismos orientaron en mejorar el apoyo institucional y financiero para los portadores y las comunidades sobre el patrimonio vivo para acciones de recuperación, particularmente en los niveles locales de gobierno. Apoyar actividades generadoras de ingresos locales que beneficien a los poseedores y practicantes del patrimonio vivo. Apoyar el desarrollo de espacios públicos en línea, dando la oportunidad a todos los portadores interesados en practicar y transmitir su patrimonio vivo, compensando el cierre de espacios físicos, así como brindar acceso a información relacionada con su patrimonio vivo. Fomentar actividades en redes en línea dentro y entre las comunidades de portadores, permitiendo la experiencia de intercambio y aprendizaje entre pares. Iniciar campañas de comunicación y acciones de visibilidad a través de medios tradicionales y en línea, involucrando no solo a los portadores, sino también a otros profesionales en los campos de la salud y la ciencia para potenciar el reconocimiento del patrimonio vivo. Apoyar iniciativas para ayudar a las comunidades a identificar cómo las situaciones de crisis afectan su patrimonio vivo y reforzar la integración de la reducción del riesgo de desastre en los inventarios y programas de patrimonio cultural inmaterial. Teniendo en cuenta lo mencionado, nos preguntamos cómo implementar estas acciones al interior de las comunidades portadoras y cuáles son las problemáticas que enfrentan. A continuación, se describen algunos lineamientos. Mecanismos de salvaguardia, problemáticas en relación al PCI. Hemos mencionado párrafos arriba que en el ámbito nacional y a nivel del Estado, la salvaguardia del PCI se realiza a través de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, DPI, del Ministerio de Cultura y de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, DDC, adscritas al Ministerio. La salvaguardia del PCI por parte de la DPI se concibe en términos de una gestión integrada de diversas medidas de salvaguardia, que juntas apunten a cumplir con los objetivos de la Convención y las necesidades de las comunidades portadoras. Esta gestión integrada se realiza a través de 5 líneas programáticas: sensibilización, creación de espacios de diálogo, investigación, registro de inventarios, reconocimientos, promoción y difusión. En relación a estas líneas programáticas, las problemáticas que se pueden observar giran en función de la ausencia de especialistas para la realización de investigación, registro de inventario de algunas DDC. Es el caso de la región de la Amazonía, que no cuenta con especialistas en PCI, ni presupuesto asignado a estas tareas que se realizan con regularidad.
Esta implementación presenta retos en términos de números de personal, personal capacitado y presupuesto. En el caso de UNESCO, Lima no cuenta en la actualidad con especialistas en patrimonio inmaterial. En su lugar, implementa acciones en el tema a través de alianzas institucionales con la DPI, con la DDC y con otras organizaciones. Aún está pendiente la labor de desarrollar un centro de capacitación de PCI a nivel nacional. Específicamente tomando la situación de Perú, las acciones de salvaguardia del PCI en general no están orientadas por la lógica de planes de salvaguardia. Es un tema de limitaciones presupuestales. Desarrollar un plan de salvaguardia genera costos y el escaso presupuesto de la DPI no le permite tener un trabajo regular de planes de salvaguardia, que no descuide otras tareas de la dirección, especialmente los requerimientos de declaratorias de patrimonio cultural de la nación. Desde el 2005 a la fecha pueden notarse que 7 regiones del país, Ancash, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Junín, La Libertad y Puno, concentran el 60% de declaratorias. Existe una alta representación en la lista de expresiones culturales de la costa y la Sierra Sur, y una escasa representación de regiones amazónicas. Esta situación implica que hay regiones con acceso restringido a servicios del Estado y a partir de ello las dificultades que los portadores experimentan para elaborar sus solicitudes de declaratoria y hacerlas llegar al Ministerio de Cultura. Además, con las capacidades instaladas para la elaboración de expedientes de declaratoria, ya que elaborar expedientes para declaratoria no es un proceso sencillo y se requiere experiencia para realizarlo satisfactoriamente. Esta realidad materializa una ausencia de participación de las comunidades portadoras en los procesos de gestión y salvaguardia de su PCI y como principales beneficiarias. La disminución de los riesgos que implica la patrimonialización de la cultura y de su descontextualización y pérdida de sus derechos culturales sigue siendo un desafío. Consideraciones finales. Hemos visto cómo las acciones de salvaguardia del PCI en el Perú, en especial desde que el Estado peruano suscribió la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo numerosos esfuerzos de expresiones de PCI, que se han dado en el marco de un régimen cambiante a partir de políticas públicas para su recuperación y específicamente su rol en la gestión para la salvaguardia de las comunidades portadoras durante la pandemia de COVID-19. Todo ello ha requerido de un trabajo por parte del Estado, apuntando a reconocer a las comunidades como expertas, conocedoras de su realidad, de sus problemas, fortalezas, amenazas y de alternativas de solución. En este sentido, el rol del Estado ha pretendido la creación de las condiciones para que las mismas comunidades encuentren caminos que les permitan resolver las problemáticas y gestionar su PCI a partir de la colaboración con el Estado y las regulaciones de los órganos internacionales y latinoamericanos que intervienen en ella. Ya hemos mencionado que los reconocimientos a partir de declaratorias de expresiones como PCI son el resultado de instancias en las que se lleva a cabo una compleja interacción entre actores locales y funcionarios del Ministerio. El análisis de esta dinámica puede contribuir a entender si verdaderamente o hasta qué punto las comunidades portadoras están en condiciones no solo de involucrarse, sino en acceder sobre las políticas de gestión cultural del Ministerio de Cultura y cómo actúa sobre el medio local. Esto si se tiene en cuenta que la Convención de 2003 sobre PCI, que tanto ha modificado la concepción misma de patrimonio, parece haber llegado a un refinamiento en la consideración de lo que se entiende como amenazas al PCI, aceptando la complejidad y la incidencia de procesos múltiples, pero también necesariamente se ha producido un claro desplazamiento en el foco, haciendo mucho más énfasis en las comunidades portadoras de la tradición, es decir, en garantes de la transmisión de las generaciones futuras que proviene de los antepasados y encargados de hacer que las siguientes generaciones a su vez reciban y las continúen.
Asimismo, el papel fundamental de las comunidades en los procesos y análisis de participación social y de co-construcción de su PCI, teniendo en cuenta los valores económicos y la sostenibilidad que implica para esta la visibilización de su patrimonio. Por último, consideramos que las declaratorias existen y pretenden una interacción local con las comunidades portadoras para la salvaguardia de sus expresiones culturales y que los aportes realizados durante el COVID-19 han intentado mantener viva su idiosincrasia. Sin embargo, en el marco de la Declaratoria del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y las implicancias que éstas tienen para los actores, sigue siendo aún poco estudiadas en relación a la falta de políticas públicas adecuadas que realmente reconozcan, protejan y promuevan el PCI como un factor de desarrollo humano e integración social. Esto implica realizar análisis sobre un impacto de la globalización y la homogeneización cultural que debilita la transmisión y la valoración de las manifestaciones culturales locales y originarias. Por lo tanto, su PCI, la pobreza y la exclusión social que limitan el acceso y la participación de las comunidades portadoras en la preservación y el desarrollo de su patrimonio. Y no menos importante el entorno de su PCI en cuanto a los efectos del cambio climático y los desastres naturales que afectan la sostenibilidad de los recursos naturales y los ecosistemas asociados a aquel. Ante esta situación es necesario adoptar medidas urgentes para salvaguardar al PCI, respetando su diversidad y su dinamismo y fomentando su participación activa en el desarrollo sostenible de la región, consideradas en un marco de igualdad en todo el extenso territorio peruano.